sesión número 142 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 143 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, estimado presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Ibáñez, Cuello, Jordán, Hirsch, Santana, Ulloa y Vinter, y de las diputadas señoras Bello, Rojas y Yomans, que modifica cuerpos legales para permitir la participación de trabajadores en directorios de sociedades anónimas, boletín 17.740-03. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por lo cual comunica que retira de su tramitación ante el Congreso Nacional el proyecto que introduce beneficios a la clase media, modifica la tributación de las pequeñas y medianas empresas, reduce extensiones y modifica otras disposiciones. Boletín 17.707-05. Reiteración de la solicitud de la presidenta de Chile Tour, señora Evelyn Enríquez, por la cual requiere participar en la sesión en donde se traten los recientes nombramientos realizados por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para conformar el Consejo Consultivo de Empresas de menor tamaño junto a diversos dirigentes gremiales. Correo electrónico de la presidenta del Banco Central de Chile, señora Rosana Costa, por el cual indica que no podrá exponer en forma presencial en la comisión el día de hoy, porque deberá asistir a una ceremonia en el Centro Cultural La Moneda en el marco del centenario de dicho banco. Indica además que puede conectarse a nuestra sesión del día de hoy por medio de la aplicación Zoom o alternativamente concurrir en forma presencial a la sesión del martes 19 de agosto del presente año. Correo eh, electrónico por el cual el superintendente de salud, señor Víctor Torres, se excusa de asistir a la sesión de hoy por motivos de agenda. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, marco legal y reglamentario. Lo habíamos solicitado, la biblioteca lo elaboró y lo despachó. Reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Roberto Arroyo al diputado señor Gonzalo de la Carrera, pareo de los diputados señores Boris Barrera y Eduardo Durán. Esa es toda la cuenta, señor el presidente. Gracias, estimado Álvaro. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ya. En el punto 4 de la cuenta nos llega un correo electrónico de la presidenta del Banco Central, la señora Roxana Costa, quien indica que no podrá exponer de forma presencial en la comisión del día de hoy, por lo que solicita, debido a un compromiso previo, por lo que solicita su participación en la sesión del próximo martes 19 de agosto del presente año. ¿Habría de acuerdo que venga el Banco Central la próxima semana? Sí. Adelante, diputado Bonucci. Presidente, indudablemente siempre es importante poder escuchar al Banco Central. Lo que sí yo pediría en la explicación, considerando que ya tenemos un cierto consenso en esta comisión respecto de que el proyecto debería abocarse a los contratos de corto plazo más que a los de largo plazo, que pudiesen poner énfasis respecto también respecto más de eso que de los contratos de largo plazo, porque yo creo que la opinión de ellos ya la conocimos mediante un oficio que enviaron, entonces indudablemente creo que sería más importante respecto a los otros puntos que pudiesen ser aquellos donde vamos a efectivamente tener una discusión, porque ya en esta comisión por lo menos la totalidad de los miembros hay consenso respecto de que los contratos a largo plazo, esto es aquellos que tocan el sistema financiero, no debería existir... no deberían en este tiempo existir modificaciones mayores. Sí, nos parece bien, diputado Molteri, si están de acuerdo en que enviemos una nota con esa salvedad al Banco Central, con esas precisiones. Y lo otro, dejaríamos invitado para la próxima semana al Banco Central y al superintendente de salud, señor Víctor Torres. Nuevamente, quien se excusó a asistir a la sesión de hoy por motivos de agenda. ¿Habría acuerdo? Sí. Acordado. Bien, ofrezco la palabra sobre varios, si los hubiera. Sí, yo. Diputado Inter, por favor.
Presidente, le quería recordar a la comisión la importancia de poner en tabla el proyecto de ley más 56, que es el que establece la prohibición de que las empresas contraten call centers que operan fuera de Chile, justamente para generar empleo dentro de Chile. Hemos tomado nota. ¿Tiene el número de boletín que lo pueda enviar a la secretaría, por favor, diputado? Lo tienen. Lo tienen. Estamos con el proyecto, bueno, desde tramitación de la web que estamos viendo ahora, también estamos viendo el proyecto de líneas aéreas, que también lo tenemos en stand-by, y que es bastante extenso. De hecho, hay una mesa de trabajo también con el Ejecutivo que se está realizando acá, entonces tenemos que analizarlo, incluso si fuera la posibilidad de un fácil despacho, diputado, pero tendríamos que analizarlo junto con la Secretaría. Bueno, ¿Mm? analizarlo cuándo. Durante la próxima semana veramos si es que lo ponemos en tabla para de vuelta a la semana distrital, en alguna semana del mes de septiembre. Pero la próxima semana se puede comunicar qué es lo que pensaron. Sí, correcto, justamente lo que evaluemos de si es que puede ser un fácil despacho. Totalmente. Analicemos, estimado Álvaro, si es que es posible un fácil despacho de ese proyecto, del diputado que menciona el diputado 20. En privado, para que no sepamos nosotros. Ya, vamos a descubrir el boletín. Bien, avanzando a la orden del día, continuamos con la discusión de los proyectos de ley respondidos indicados en moción de los diputados Daniel Manucheri, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Leonardo Soto, de las diputadas Ana María Bravo, Daniela Chicardini y Javiera Morales, que modifica diversos cuerpos legales para eliminar la unidad de fomento como sistema de reajustabilidad en casos que indican. Boletín 15779-03, y de los diputados señores Jaime Naranjo, Tomás de Rementería, Marcos de la Vaca, Daniel Manucheri, Daniel Melo, y de las diputadas señoras Danisa Astudillo, Ana María Bravo, Daniela Chicardini y Emilia Nullado, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para exigir que los contratos de prestación de servicios educacionales sean pactados en moneda nacional. Boletín 15787-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para el día de hoy se encuentra invitado el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, rector de la Universidad de Valparaíso, señor Osvaldo Corrales, a quien le damos una cordial bienvenida a esta comisión y le ofrecemos la palabra, estimado don Osvaldo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación al Consorcio de Universidades del Estado de Chile para referirnos y dar nuestra opinión respecto de este proyecto. Lo primero que yo quisiera señalar es que históricamente las universidades del Estado hemos fijado nuestros aranceles en pesos chilenos, tanto los aranceles reales que fijamos nosotros de forma autónoma como los aranceles de gratuidad y los aranceles de referencia que fija el Estado están todos 100% expresados en pesos chilenos, y también en la mayoría, en el 90% del caso, en los posgrados que dictan las universidades del Estado, también la fijación se hace en pesos chilenos. Por lo tanto, la exposición que tiene el subsistema de universidades del Estado a una eventual modificación de la norma para exigir que los aranceles sean fijados en moneda nacional es más bien baja, puesto que eventualmente de aprobarse, en nuestro caso solo requeriría de algunos ajustes menores en el caso del posgrado. Me refiero en primer término a lo que pudiéramos llamar una afectación directa. Sin embargo, quisiera hacer presente que algunos cambios en el régimen de uso de la unidad de fomento sí pudieran llegar a tener algún impacto en la fijación de los aranceles regulados. Quisiera dar una breve explicación aquí, no me voy a alargar mucho. Las universidades del Estado, tenemos al menos estamos expuestos al menos a tres tipos de aranceles. Uno, los aranceles que se fijan para la política de gratuidad. Un segundo paquete de aranceles que tienen que ver con los aranceles de referencia que se pagan por el crédito con aval del Estado. Y un tercer tipo de arancel que son aquellos que pagan las familias que no están acogidas a ninguno de estos beneficios que fijamos las universidades autónomamente. El primer grupo, los aranceles que se fijan por gratuidad, obedecen a una metodología que está definida por la subsecretaría y que está validada por una comisión de expertos en regulación de aranceles. Esa comisión de expertos ha pedido en una última
resolución, la resolución exenta 3263, que el cálculo de los costos para la fijación de esos aranceles se haga en UF. ¿Sí? Ha pedido que se haga en UF. Actualmente se hace en moneda nacional, pero ellos han pedido un cambio que se haga en UF para los efectos de, en primer lugar, poder normalizar los valores dependiendo de las fechas de corte, poder, por lo tanto, ecualizarlo en función de la variación del IPC, y también considerando que algunos de los costos a los que estamos expuestos las instituciones de educación superior los pagamos en UF. Por ejemplo, algunos arriendos, los créditos hipotecarios que eventualmente tienen las instituciones, los leasing están en UF, y por lo tanto, teniendo en cuenta esta realidad, es que la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles ha pedido que se use la UF. Esto, el proyecto de ley no necesariamente impactará sobre esto porque es básicamente para una metodología de estimación de costos, pero lo hacemos presente de todas formas para los efectos de que se tenga ese recaudo y que se pueda usar eventualmente la UF como una moneda para la estimación de costos. No, no es necesariamente para el cobro luego de los aranceles a las y los estudiantes. Por lo tanto, nosotros desde el Consorcio de Universidades del Estado nos parece en realidad, en general, apropiado que los costos educacionales se expresen en pesos chilenos, porque eso le permite obviamente a las familias poder tener una estimación más estable de los costos a lo largo del año. Y quisiera yo terminar esta breve exposición, porque en nuestro caso, como le insisto, nuestra exposición es más bien baja, y la política de gratuidad y en general las políticas que se aplican en el pregrado nos hacen fijar nuestros aranceles en pesos. Sin embargo, decir que nosotros suscribimos la idea de que la reajustabilidad de los aranceles, sin embargo, se haga en función del IPC. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque hoy día, como les explicaba hace un momento, nosotros estamos sujetos a distintos tipos de aranceles y a distintos tipos de reajustabilidad también de esos aranceles. Me explico. Los aranceles que fija la política de gratuidad, hoy día por ley, se reajustan de conformidad con el inflactor del presupuesto de la nación. ¿Sí? Se hace así. El inflactor del presupuesto de la nación puede llegar a ser bastante distinto del IPC del año, ¿sí? Solo por poner un ejemplo, si no me equivoco, el año 2022 la inflación fue más del 12%, el inflactor del presupuesto de la nación fue 6,5%. Y eso obviamente se traduce al final del día en un detrimento. Los aranceles de referencia que regulan el CAE están inflactados por el reajuste de remuneraciones del sector público, que también eventualmente suele acercarse más al IPC, pero también eventualmente es distinto del IPC, y los aranceles que nosotros fijamos autónomamente los solemos reajustar de conformidad con el IPC. De modo que lo que nosotros quisiéramos pedir es que, o señalar, es que suscribimos la idea de utilizar el IPC, y lo que quisiéramos pedir es que se aplique, sí, para el conjunto general de los aranceles y porque tiene que ver con los costos de dictación de la docencia, y hoy día tenemos una gran heterogeneidad en el tipo de inflactor que se aplica a los distintos tipos de aranceles en educación superior, y eso eventualmente sí se traduce en detrimentos o en dificultades para afrontar los costos de dictación de la docencia, porque como les explicaba hace un momento, todos nuestros costos fijos se inflactan luego en el IPC, y algunos incluso en algo más que el IPC porque están expresados durante el año en unidades de fomento, particularmente las cosas que tienen que ver con infraestructura. Eso, presidente, yo nuevamente agradecer que se haya considerado al Consorcio de Universidades del Estado para esta ocasión. Perdón, una última cosa, presidente. Vamos a enviar una minuta, en un momento se la vamos a hacer llegar a la secretaria al secretario, perdón, de la comisión para con este planteamiento. Gracias, don Osvaldo. Gracias por entregarnos su opinión con respecto, ¿cierto?, a cómo le afecta a usted este tema de la UF por lo general. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas, diputado Manucheri. Gracias, presidente. Yo creo que las universidades han dado con su exposición en el clavo de una de las cosas más importantes, el corazón de este proyecto, que es poder evitar justamente que la gente tenga alzas día a día. Nosotros hemos dicho, la UEF es un mecanismo de indexación diario. Por tanto, lo que genera justamente es que las familias
no logran poder muchas veces, incluso el poder planificar, porque nadie puede saber a ciencia cierta en diciembre, cuando matricula para el próximo año a un estudiante, cuál va a ser en noviembre del próximo año el arancel que va a estar pagando. Por tanto, nosotros creemos que justamente es correcto el que este tipo de contratos, que son contratos de corto plazo, porque los contratos en las universidades no son contratos que sobrepasen el año académico, inclusive hay algunos que son por menos tiempo, estos puedan ser efectivamente en pesos. Eh, Creo importante también poner sobre la mesa un debate que nosotros lo dijimos la vez pasada, quizás para la proposición de indicaciones puede ser relevante, que es la necesidad también de que cuando un estudiante ingresa a una plantel educacional, de alguna manera se pueda mantener el valor real de lo que paga ese estudiante durante toda su vida académica. Me explico, cuando alguien ingresa al primer año de una universidad, es relevante que esa persona, esa familia, sepa cuánto va a pagar durante los 5 años y no que al tercer año, porque la competencia subió los valores en la universidad diga, mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos a subir un 20, un 30, un 40%, porque las universidades que están aquí en la misma cuadra que estamos nosotros, están todas cobrando ese valor. Entonces, lo mismo con los colegios. ¿Y qué es lo que sucede? Que cambiarse de un plantel educacional no es lo mismo que otro contrato que uno pueda cambiar, porque implica muchas veces los lazos afectivos, todo lo que implica el estrés para las familias, para los niños, el hacer el cambio de un plantel educacional. Entonces nosotros deberíamos salvaguardar que lo que más pudiese quizás una persona en su vida académica poder reajustarse sea el IPC, es decir, mantener el valor original. Y si hay un reajuste de precio, de valores, sea con los estudiantes nuevos que ingresan en ese ciclo. El que inicia un ciclo se le puede aplicar un reajuste, dependiendo de si hay alguna mejor infraestructura o alguna política comercial de la propia universidad. También quisiera preguntarle un poco sobre eso al presidente. Gracias, diputado Manucheri. Rector, tiene la palabra. Muchas gracias por la pregunta, diputado. En el caso de las universidades del Estado, la verdad, la mayoría de los aranceles hoy día están fijados ya sea por la política de gratuidad a través de la Subsecretaría de Educación Superior, o bien por la propia subsecretaría para el caso de los aranceles que tienen que ver con el crédito con aval del Estado. Nosotros, en general, como política, la mayor parte de las universidades opera de la forma en que usted señala, es decir, eventuales reajustes mayores habitualmente se aplican solo a los estudiantes de los primeros años, pero hoy día esos estudiantes a los que se les puede aplicar esos mayores costos representan realmente una sección muy marginal del volumen total de estudiantes. Estamos hablando de que a los estudiantes que se les pueden cobrar son a los que pertenecen al decil superior, al 10º decil, y en las universidades del Estado ese es un decil que en general, en promedio, representa algo así como entre el 6 y el 8% del estudiantado. Nosotros en general tratamos de dar, no solo tenemos las universidades del Estado aranceles que son comparativamente más bajos que los del sistema tanto del Consejo de Rectores como del Sistema General de Universidades, sino que además los procesos de reajustabilidad de los aranceles son en general definidos por órganos colegiados que cuentan con la participación de los estudiantes y las estudiantes, y por lo tanto ellos habitualmente hacen presente su punto de vista también al momento de definir los aranceles. Y yo quisiera compartir con el diputado que, sin embargo, nosotros en el sistema de educación superior chileno observamos una gran dispersión en el cobro de aranceles por carreras que son equivalentes, sin que necesariamente esté demasiado claro cuál es el origen de esas diferencias que pueden llegar a ser de un 60% entre aranceles. Me explico, hay carreras, voy a poner un ejemplo, carreras de medicina, si uno compara, que son en general
tienen mayores costos de dictación. Si uno compara, puede observar que hay universidades que pueden cobrar un 60% más, incluso teniendo infraestructura equivalente o años de acreditación menores que algunas otras universidades. Por lo tanto, a mí me parece que desde ese punto de vista, la regulación de aranceles en el sistema de educación superior ha permitido ir conteniendo esa dispersión e ir agregando algo de racionalidad también la idea de cobrar aranceles que estén relacionados con los costos de dictación de las carreras ha permitido también disminuir un poco esa dispersión arancelaria que a veces se observa y que no siempre encuentra una justificación, en mi opinión, adecuada. Eso, muchas gracias. Gracias, rector. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Bien. No habiendo más palabras, le queremos dar las gracias al presidente del Consorcio de Universidades, excepto del Estado de Chile, CUECH, el rector de la Universidad de Valparaíso, don Osvaldo Corrales, que nos acompañó el día de hoy y que nos habló acerca de cómo la UEF les afecta a ellos en su actividad. Vamos a pasar, le damos gracias y queda disponible para su tiempo. Si quiere quedarse también estamos a disposición. No, perfecto, gracias rector. Que esté muy bien. Pasando al segundo punto de la tabla, ¿tenemos presencia? Perfecto. Bien, en el segundo punto de la tabla tenemos ciertos representantes de organizaciones para que se refieran a los recientes nombramientos realizados por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para conformar el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Para el día de hoy están invitados el presidente de la, de la Unión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, UNAPYME, el señor Luis Solís, que nos dicen que se conectaría a la sesión mediante la aplicación de Zoom. Y el presidente de UNAPYME Federación Gremial, señor Lautaro Videla, quien concurre en forma presencial. Don Lautaro, bienvenido. Y junto a él el presidente de Asiquinta, don Germán Dastres. Don Germán, bienvenido. También están invitados para hoy el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, CNDC, señor Juan Araya, en cuya representación concurre el asesor señor Roberto González, quien está, ahí está don Roberto. Bienvenido, don Roberto. El presidente de la Confederación Nacional Unida de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, Artesanado y Servicios, CONUPIA, el señor Humberto Solar, quien ha sido confirmado bien para acompañarnos por Zoom. Vamos a ofrecer la palabra, en primer lugar, entonces, a don Lautaro Videla, quien nos acompaña, ¿cierto? Sí, que tiene tiempo, tranquilo. Sí, don Lautaro, vamos primero con usted. ¿O tiene usted una presentación también que...? Ah, perfecto. Don Lautaro, mire, hay un botoncito abajo del micrófono. Ahí le vamos a dar la palabra ahora a don Lautaro. Ya. Primero que nada, quiero agradecer al presidente de la comisión y a los diputados que forman parte de ella por recibirnos y invertir su tiempo en este tipo de debates que en realidad nosotros estimamos que no reflejan un conflicto mayor, ni una situación delicada ni compleja, como todos los otros temas que sí nos interesan en algún momento que sean atendidos por los parlamentarios en relación al futuro y presente de la MIPYME. UNAPYME, quiero partir señalando, yo voy a ser relativamente esquemático porque si no me entretengo y me lanzo y no paro. Lo primero que quiero decir que la UNAPYME es una asociación que tiene 14 años de fundada, está en un proceso de transformación en confederación, por eso que hay dos representaciones, uno, la asociación original, que tiene carácter nacional, y otra, la primera federación que ya constituimos de carácter metropolitano en este caso, para ir expandiéndose hacia el resto de las regiones. Valparaíso y Temuco tenemos ya iniciativas para constituirla. A quienes representamos a una diversidad importante de organizaciones y de agrupaciones de pequeños empresarios. Particularmente tenemos la representación y forma parte de nuestra directiva, en el caso de la Federación, de la Asociación de Bellas Artes, de Empresarios de Bellas Artes en el Centro de Santiago. Tenemos también a la Asociación Nacional de Ferias Libres,
que es una organización que refleja y expresa otra particular realidad del mundo del pequeño empresariado y microempresariado. Tenemos el Colegio de Quiroprácticos, tenemos la Asociación de Farmacias Independientes, surgía hace años a raíz de todos los debates que se produjeron en torno al rol que jugaban las cadenas. Tenemos a la agrupación de pequeños empresarios que son proveedores del Estado, ACPE, cooperativas como Ecoúnica, organizaciones culturales que tienen carácter empresarial como Teatro en Casa, y también a una asociación muy particular que es ACA, que es la Asociación de Asadores de Chile, que reúne a empresarios del mundo de las carnicerías como también de los restaurantes, y que ha ganado, entre otros, el Premio Internacional de Mejores Asadores el año pasado en Bélgica, y que este año va a tener un evento realizado en Chile en el mes de noviembre. Es decir, representamos un segmento diverso, pero relevante de las organizaciones gremiales. Nosotros, no obstante, fuimos constituidos en el 2014, recién en este último ejercicio fuimos convocados finalmente al Consejo, es decir, pasamos nosotros alrededor de 11 años sin formar parte del Consejo, y en esta oportunidad, hace 2 años atrás, nos convocaron y entramos a formar parte del Consejo, y ahora en esta segunda oportunidad se nos invita a seguir participando del Consejo. Nosotros entendemos la dificultad que tuvo el Ministerio para ejercer la tarea de designar a los representantes, porque somos muy diversos, no somos pocos, son aproximadamente 1.200.000 los empresarios en este país de esta característica, MIPYME, y además tenemos bastantes miles de organizaciones, 3.000 tienen cuestiones identificadas. Entonces no es fácil, y no es fácil porque las exigencias normativas que da la ley establecen que tiene que haber solo 7 representantes, pero tiene que ser uno de regiones, otro exportador, respetar la existencia de participantes de ambos géneros, tener características de extensión nacional, ¿ya? Y además tener, en lo posible, expresar una diversidad de tipología de empresas. Por lo tanto, entendemos que es un ejercicio difícil para este gobierno y para cualquier gobierno nombrar un consejo que sea representativo. Ahora, en el caso de la designación que se hizo en esta oportunidad, nosotros hemos observado, porque no participamos del proceso de nombramiento, obviamente, o sea, la autoridad ministerial es la que tiene esa función, pero cuando fuimos convocados a formar parte nuevamente, en el caso de la UNAPYME, tuvimos conocimiento de quiénes eran los otros que estaban designados, y nos parecieron que la presencia de los dueños de camiones, de exportadores, del pequeño comercio, era muy interesante, y complementábamos nosotros de buena manera con varios segmentos que son relevantes en el quehacer. Sin embargo, surgió toda esta situación compleja de una crítica que le hace a usted invertir su valioso tiempo en dilucidar si hubo un error, algún tipo de arbitrariedad, pero la verdad es que creemos que no hubo mayor arbitrariedad. Hay una cosa que es natural. Fíjense que nosotros como UNAPYME, en particular a mí me tocó representar a la UNAPYME estos 2 años en el Consejo, en representación de la presidenta, dado que ella asumió otras tareas en el ámbito cultural y nos dejó. Pero debo decirles que yo formé parte de la comisión que constituyó el Ministerio de Planificación Estratégica y estuve siendo protagónico en esos debates. También formo parte del Consejo de Modernización del Estado, se me invitó a participar en él y he tenido un desempeño en ese espacio en estos 2 años también. Y tanto en esas tareas como en las discusiones que se han dado en el Consejo, creo que la participación de UNAPYME, y en particular la conozco muy bien porque fui yo quien lo representé, fue bastante intensa. Participé de comisiones técnicas y de los debates que se dieron muy delicados e importantes, como por ejemplo el debate acerca del salario único, el debate acerca de las 40 horas y el debate de la reforma tributaria con el ministro Marcel en ese caso. Y en todas esas discusiones nosotros tuvimos opiniones en algunos aspectos críticas,
Pero mire, yo les diría algo que no me esperaba. Sinceramente, fuimos escuchados. En materia del salario único, nosotros reclamamos la realidad de las pymes que podían afectar duramente el imponer de golpe y porrazo un incremento salarial, y se acordó que fuera progresivo. Pero además, un planteamiento que fui personalmente, quien lo propuso de manera bastante tímida inicialmente, que era que hubiera algún tipo de apoyo que se expresó finalmente con un subsidio que se le dio a todos los empresarios, micro y pequeños empresarios, que tenían en su interior asalariados con el salario mínimo. Entonces, después, para terminar, recordarles una cosa. Hace poco viene la discusión sobre la reforma tributaria referida a la situación tributaria de las micro y pequeñas empresas, no tan referida a los temas generales de reforma o de normas tributarias o de leyes tributarias, y ella rescató plenamente nuestra preocupación. Hemos conseguido, en un proceso escalonado, ir subiendo la participación tributaria de las MIPYME, de manera de llegar recién después de 3 años a tener una tasa tributaria del orden del 20%, partiendo de un 12% que se fijó a raíz de la pandemia. Pero fíjense que otra cosa que hemos nosotros compartido con estas autoridades y con el resto de los colegas dirigentes gremiales fue convencer y trabajar junto con el Ministerio y la Asociación de Ferias Libres el que empezaran a tributar los feriantes. Y es un hecho histórico porque esta institución que es la Feria Libre, que tiene más de 200 años, más que la historia de la democracia y de la participación independiente del Estado chileno, es muy interesante que haya por primera vez empiece a estar disponible y haya comprendido la necesidad de tributar, aun cuando la normalidad es que los feriantes reúnen a población de bajos ingresos y de un desempeño precario. Logramos entrar a formalizar más la Feria Libre, y esos logros han sido compartidos en el esfuerzo tanto por nosotros como por el Ministerio. Creemos que había un esfuerzo colectivo, pero no todos han estado en el mismo desempeño, y en eso sí quiero ser, y con esto termino, ser objetivo. Los colegas de la multigremial, que son protagónicos del primer reclamo por este tema del nombramiento del Consejo, los colegas de la multigremial no son miembros del Consejo ni pueden serlo, porque no son una asociación ni una organización gremial. Ellos son una corporación. Y por lo tanto no pueden constituirlo. Habían constituido el Consejo no como gremio, sino como corporación en un cupo explícito que hay para organismos sociales diversos. Segundo, es interesante señalar que en el caso del otro colega que ha planteado, que es la Conatacosh ha tenido como dirigente al señor Sandoval, quien estuvo exponiendo acá y lo escuché, desde hace muchos años, ha sido integrante del Consejo durante varios años y ha tenido su protagonismo en distintas instancias, en el Consejo Superior Laboral, en el CENSE, es decir, él ha sido representante nuestro en muchas oportunidades. Sin embargo, debe reconocerse que la Conatacosh no agrupa empresarios, agrupa a trabajadores por cuenta propia, porque normalmente los dueños de vehículos, el servicio señalado, son independientes, son trabajadores independientes. Muchos de ellos no tienen registro en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, no tienen empleados, además. Lo corriente es que no tengan empleados, lo normal. Y, por lo tanto, el conocimiento que puedan tener para representar al mundo de la micro, pequeña y mediana empresa es limitado. Entonces, el hecho de haberse producido toda esta situación incómoda de estar poniendo en cuestión la decisión del Ministerio, les quita cierta validez a los dos colegas que he señalado. Finalmente, les quiero agradecer que me hayan escuchado y señalarles que nosotros hemos sido testigos de que en estos 2 años, no hacía antes, porque antes, cuando no éramos parte del Consejo, nosotros 1 o 2 veces pudimos entrar a una reunión de Consejo. En estos 2 años, las reuniones de Consejo no son de 7 personas,
son de 15, de 20 personas. Llegan invitados todos los representantes de gremios que no están como miembros del Consejo y tienen derecho a voz, no han tenido derecho a voto, pero normalmente han tenido influencia en las discusiones que se han dado. Eso es mi intervención. Le agradezco a ustedes la participación que me han permitido tener y realmente no hablo más para no quitarle más tiempo. Muchas gracias. En ningún caso, don Lautaro, agradecerle por sus palabras, por su tiempo, de don Lautaro Videla, presidente de UNAPYME, Federación Gremial. Muchas gracias. Vamos a darle paso ahora a don Roberto González, quien es asesor, ¿cierto?, de la Confederación. Ahí sí, se escucha perfecto. Una pregunta, ¿cómo muevo el power? ¿Con este? Ah, perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a la comisión. Nosotros somos de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, ¿ya? Y agradecemos poder participar de esta instancia y ver cuál es la posición nuestra en cuanto a la conformación del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Y paso a continuación a ver nuestra presentación. Bueno, primero que nada nos vamos a presentar. Nosotros somos la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, una organización que tiene 72 años de existencia, desde diciembre del año 1953. Y hoy día somos parte de la industria del transporte de carga por carretera, donde existen 3 organizaciones gremiales, la CNEC, la CNTC y la Asociación Chile Transporte. Yo te diría que las 2 primeras son básicamente formaciones PYME, excepto la Chile Transporte, que agrupa a las 35 empresas más grandes del país. Bueno, desde el año 53 estamos presentes en la economía nacional, en el desarrollo del país. Nosotros nos consideramos una entidad colaborativa, ¿ya? Aportamos al progreso de nuestro país, creamos empleo, riqueza. Y dentro de nuestra misión, de nuestros valores, siempre hemos considerado de que el diálogo es la forma adecuada para resolver los conflictos, ¿ya? Ustedes nunca van a ver un dirigente nuestro, a nuestra confederación, llamando a una paralización de actividades o bien bloqueando las carreteras de nuestro país. Eso no va a ocurrir. En nuestra organización participan 118 asociaciones gremiales, ¿ya? Tenemos presencia nacional, desde Arica, Parinacota hasta la región de Magallanes. Tenemos una asociación en Porvenir, en Tierra del Fuego, también en Puerto Natales y obviamente en Punta Arenas. Nuestras bases societarias son aproximadamente 5.500 RUT empresarios, pequeños y medianos, lo que suman unos 30.000 camiones y la fuerza laboral que se emplea en nuestra organización, nosotros la ciframos en el alrededor de 120.000 trabajadores, considerando los empresarios obviamente, porque muchos empresarios cumplen la labor de ser, como digo, empresario y a la vez trabajador. Hay mucho microempresario nuestro que conduce su camión. Nosotros estamos en un sector estratégico para el país, ¿ya? Este es un país de carretera, por la misma construcción geográfica de Chile, lo largado que es. Nosotros aportamos, en la industria del transporte de carga por carretera, aporta aproximadamente un 6% del Producto Interno Bruto, ¿ya? Eso es más o menos 19.800 millones, casi 20.000 millones de dólares que aporta nuestra industria al PIB nacional. Decíamos que este es un país efectivamente de carreteras, ¿ya? Más del 90% de la carga terrestre transportada en Chile se hace por camiones. Aquí algunos datos: más de 700 millones de toneladas de carga se transportan por camión. Más de 10.000 millones de kilómetros recorridos hacen nuestros camiones por las carreteras chilenas, ¿ya? Es un dato bastante impresionante. Son 10.000 millones de kilómetros recorridos, pensando que, por ejemplo, la distancia de la Tierra a Marte son 254 millones de kilómetros, ¿ya? Es decir, nuestros camiones podrían hacer 44 viajes a Marte o 22 viajes ida y vuelta. Por lo tanto, el impacto en
en nuestra economía es absolutamente relevante. Actualmente el parque automotriz, vehículos pesados, camiones, tractocamiones, son alrededor de 160.000 vehículos. ¿Cuál es el perfil empresarial de nuestros asociados? ¿Cuál es el tejido empresarial? Es básicamente pyme, ¿ya? Nosotros nos consideramos representantes de las pymes del transporte. Más o menos un 82% del 85% de nuestros asociados son empresas que te facturan menos de 6.000 UF al año. Estamos hablando alrededor de 240 millones de pesos por año. Y al ser una actividad transversal a la economía nacional, nosotros tenemos participación en cada una de las industrias relevantes del país. Estamos presentes en los puertos, en la minería, en la actividad pesquera, forestal, etcétera. Agricultura también, carga general, etcétera. Nosotros decíamos que somos una organización, por lo tanto, nuestras dolencias, nuestras necesidades son las mismas que tienen las pymes en nuestro país. ¿Y cuáles son esas dolencias que tiene la pyme en Chile? Bueno, principalmente la baja participación de mercado, ¿ya? Hoy día estamos participando en un 11,7% de la facturación global del país. Los últimos 10 años hemos bajado del 15,7 al 11,7, es decir, en 10 años se han perdido 4 puntos porcentuales de participación de mercado. Y si comparamos lo que aportan las en Chile, ¿ya? Al Producto Interno Bruto, estamos hablando de cifras entre el 15 y el 17%. Por ahí leí que estamos alrededor del 16%, lo que es mucho más bajo que cualquier país latinoamericano. Ahí tengo unos números. Argentina, el aporte de las pymes en Argentina es el 44% del PIB, con un 35%, México un 53%, Costa Rica 33%. Obviamente, ni siquiera los podemos comparar con las cifras de la OCDE, que estamos en la cola de la participación de las pymes del Producto Interno Bruto Nacional. Ahora, esto se contradice con la participación en el empleo que tienen las pymes, ¿ya? Aproximadamente un 50% de la fuerza laboral está dedicada en las pymes. Y si tejimos un poco más, casi un 35% de los trabajadores en Chile son pequeños y micro, participan en la pequeña y en la microempresa. También nos afecta la informalidad, al igual que lo que sucede en nuestro país, según datos de la última encuesta de empresas de menor tamaño, recogidas de cifras que te arroja el Servicio de Impuestos Internos. En Chile hay cerca de 2 millones de pymes, 1.906.000. ¿Ya? Este dato es absolutamente relevante. De ese total, prácticamente el 60% son informales, ¿ya? De acuerdo a las cifras del Servicio de Impuestos Internos. Y de las formales, que queda un poco más del 40%, estamos hablando de 800.000 empresas. Y si hilamos aún más fino, de estas 800.000 empresas, el 60% de ellas, el 58,24%, son microempresas, pequeñas empresas que necesitan permisos sanitarios para poder operar, ¿ya? Y sin embargo, no tienen. Entonces, si somos estrictos, si somos rigurosos, esas empresas también están en la informalidad. Entonces, si hacemos un suma y resta, estamos hablando de empresas pymes formales que no superan las 320.000 empresas. Por lo tanto, esas son las dolencias y la realidad de las chilenas. ¿Y qué es lo importante aquí? Es cómo conciliamos la problemática de pertenecer a un sector económico que tiene muy baja participación en el mercado, que tiene alto impacto en el empleo formal de nuestro país, que es altamente informal y por otro lado carece de un acceso adecuado al financiamiento institucional en nuestro país. Entonces, y aquí viene lo importante y caigo en lo que es el Consejo Consultivo de Empresa de Menor Tamaño. A las pymes no hay que considerarlas solamente como un actor económico, ¿ya? Es un actor social también dentro de nuestro país.
Y no tenemos que olvidar que los sectores más carenciados de nuestro país, los sectores más desprotegidos, las pymes son el acceso al mercado laboral de estas clases más carenciadas, como acabo de decir. De aquí la relevancia del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones salió escogida como participante. Nosotros no estamos repitiendo el plato, ¿ya? Es segunda vez que participamos en ella. Hemos participado del año 2010, participamos en oportunidad con la presidenta Bachelet, otra vez nos dejó fuera. El presidente Piñera nos dejó adentro, nos dejó fuera. El presidente Boric nos permitió estar presente en este periodo del Consejo Consultivo. Bueno, creo que para nosotros es absolutamente justo el que se nos haya elegido. Somos una institución, una entidad importante. Tenemos presencia nacional, una buena base de asociados. Hemos cumplido con todos los requisitos que se exigían para poder dar al Consejo Consultivo. Hemos sido siempre una entidad colaboradora. Una entidad colaboradora. Nosotros no tan solo participamos en este Consejo Consultivo, participamos en el Ministerio de Seguridad, perdón, de Seguridad, sí, Ministerio de Interior, desde siempre, ¿ya? En todo lo que es la mesa de seguridad, participamos en las mesas de trabajo del Ministerio de Obras Públicas, estamos en la mesa de contingencias del Ministerio de Transporte, estamos en las mesas del corredor bioceánico del algunos directivos nuestros están en los COSOC de la Tesorería General de la República, del Instituto Nacional de Estadística, participamos en el Consejo de CLAPE UC y somos parte del director de la Universidad INACAP y de la Universidad de las Américas. Importante mencionar que cada una de las instituciones que nosotros tenemos en diferentes entidades es absolutamente gratuita. Nosotros no recibimos un centavo, ni nuestro director, ni nuestra confederación, tener esta participación. Nosotros participamos con nuestro propio equipo de trabajo, ¿ya? Creemos que una forma adecuada para mantener la independencia de lo que es nuestro gremio, nosotros somos pymes, y por esta misma razón, para mantener nuestra independencia, nunca hemos aceptado la colaboración de las grandes empresas, tampoco hemos aceptado la presencia de asesores de las grandes empresas, y nosotros nunca, a cada una de estas instancias de colaboración con las entidades de los países, vamos a llegar con un asesor que no sea pyme y que no sea de nuestro gremio. Respecto a la participación, lo que hacíamos del Consejo Consultivo, nosotros como confederación, nosotros apoyamos cualquier iniciativa que nos parezca favorable al gremio o bien a las pequeñas empresas, ¿ya? Siempre hemos dicho, es independiente si la iniciativa viene de cualquier sector político, si nosotros la consideramos apropiada, la vamos a apoyar. Y por esa misma razón, nosotros durante esta gestión hemos apoyado el tema del subsidio del salario mínimo, el tema de la permisología. Importante, que estamos hablando de cerca de 500.000 empresas que no tienen permiso sanitario, ¿ya? Y con esta ley de permisología, obviamente va a favorecer a la normalización de estas empresas. Hemos participado dando nuestro apoyo a lo que es la ley de cabotaje marítimo. Nosotros somos absolutamente partidarios del libre mercado, creemos en la iniciativa privada
y estamos totalmente abiertos a que se abra el mercado a lo que es el transporte marítimo dentro de nuestros puertos chilenos y no solamente se limite a a la empresa, a la empresa chilena. Hemos participado en el plan estratégico de las pymes, ¿ya? Participamos activamente en la semana de las eso en términos de la iniciativa, un breve resumen de las iniciativas que hemos participado y hemos estado de acuerdo. Sin embargo, también se nos invitó a participar en iniciativas que planteamos nuestro rechazo. Por ejemplo, cuando se nos llamó a conversar con la ministra Jara respecto a la negociación ramal, nosotros como confederación somos totalmente en contra de la negociación ramal, especialmente porque creemos que afecta al empresario pyme de manera importante y lo puede llevar a la quiebra, sin lugar a dudas. También estamos en contra de lo que es el salario vital, estas 725, 750 mil pesos que se está planteando, es algo absoluto que nos parece inadecuado, ¿ya? Que pensamos que los salarios no se pueden fijar por ley, sino que debe existir una correlación con la productividad del país, de la empresa, el crecimiento del país, por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo. También estuvimos en contra de los impuestos verdes que quería colocar el Ministerio de Hacienda y tenemos fuertes la ley de esas lagunas que en estos momentos está dentro del Congreso. Y aquí ya para terminar, ¿cuál sería nuestra posición respecto a la composición del Consejo? Bueno, se eligen solamente 7 gremios, ¿ya? Y entiendo que las postulaciones fueron por sobre las 40. Entonces, el cupo es limitado, ¿ya? Y obviamente te van a quedar empresas, gremios distintos, ¿ya? Y absolutamente natural. Nosotros cuando quedamos fuera con la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera, esto que te produce un desazón, ¿ya? No obstante, no lo vamos a criticar, ni vamos a ir a la Contraloría, ni nos vamos a buscar un abogado que nos diga que lo que se hizo fue ilegal. Creo que eso no nos corresponde. Y siempre, lo que dije recién, siempre va a existir un descontento, porque es obvio, ¿ya? Porque si tenemos un cupo limitado y te quedan 33 que efectivamente cumplían con los requisitos, y se tiene que elegir una, siempre esta elección va a ser discrecional, subjetiva. La única forma para que esta no sea es que efectivamente exista algún tipo de algoritmo, alguna métrica, alguna escala de puntaje que me permita clasificar cuáles son los mejores gremios para poder participar. Pero bien sabemos que esto es un tema re complicado, cómo encontrar las variables para medir, ¿ya? Para poder participar en esto, ¿ya? ¿Qué escogemos? Escogemos los años de presencia en el mercado de la industria de nuestro país, consideramos el número de trabajadores, consideramos el número de gremios asociados a las confederaciones, etcétera. Entonces, eso se hace realmente difícil. Entonces, nosotros como corporación, y esta es una idea que se lanzó la semana pasada cuando escuchamos por televisión lo que aquí se plantea. Nosotros somos de la idea absoluta de ampliar el consejo. Pensamos que 7 miembros es muy poco. Importante que existe el consejo ampliado, que ya se ha repetido y que ahí son alrededor de 15, 20 gremios los que participan. Creo que debería situarse el número de participantes en el consejo en un número similar a los que participan en el consejo ampliado. Para que esto suceda, es necesario modificar la ley 20.416 en su artículo 4, más conocido por el Estatuto PYME, que establece normas especiales para las pequeñas y medianas empresas, y entre ellas la conformación del Consejo de Empresas de menor tamaño.
La actualización del Estatuto PYME es una idea transversal, yo me atrevería que es transversal a todos los gremios que participan en el Consejo Ampliado y en general a todos los gremios de nuestro país. Pienso que esta es una buena oportunidad para actualizar el Estatuto. Y esta idea también se planteó la semana pasada, ya modifiquemos la conformación del Consejo de Consulta y aprovechemos de actualizar el Estatuto PYME, que sin duda va a ser una medida absolutamente beneficiosa para los gremios de nuestro país. Eso sería nuestra presentación, señor presidente. Muchas gracias, don Roberto González, cierto representante de la CNDC, Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Nos queda clarísima, una muy buena presentación, muy agradecido de que nos haya compartido esta información. Nos queda un último participante, ¿cierto?, en el Zoom, ¿cierto?, que sería don Humberto Solar, de la Confederación Nacional Unida de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, Artesanado y Servicios, CONUPIA. Lo que puede decir está en el chat, le mandamos al chat Perfecto. Para los señores diputados, la presentación está ya en el chat. Así que le vamos a dar la palabra entonces a don Humberto Solar, a quien también le damos la bienvenida. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Economía, diputado don Víctor Pino Fuentes, por su invitación a participar en ella, y lamento no estar de forma presencial por cuanto la Universidad Central y su consejo académico me entregó en el día de hoy en la tarde un reconocimiento a la labor que hemos prestado con esta universidad. Respetados miembros de la comisión, voy a ahorrarme básicamente las funciones del Comité Público-Privado en cuanto a su normativa y protocolos, ya que han sido mencionados por otros colegas. CONUPIA es una organización gremial con cerca de 60 años de vida que ha construido su identidad y cultura gremial en base a dos sustentos: la democracia en su organización y el respeto a la pluralidad de sus asociados. Desde a la fecha, nuestra organización ha conocido 7 presidentes nacionales, con vigencia al día en la DAE como organización gremial. Nuestra confederación tiene representación desde Arica a Punta Arenas, conformada por federaciones y asociaciones con una gran heterogeneidad. Representamos desde la pequeña empresa productiva, básicamente talleres y fábricas de pequeños desarrollos que contribuyen a la fabricación de partes y piezas y productos que complementan el mercado nacional. Junto a esto, empresas de servicio que colaboran en todos los ámbitos del quehacer de la pequeña economía. Cooperativas, principalmente en el área de la agricultura familiar. Somos pocos los gremios que dentro de su organización tienen representación en la agricultura familiar campesina, donde agrupamos a la UNMAF, que asocia a más de 160 cooperativas a lo largo de todo Chile y tiene participación dentro del 1.100.000 hectáreas que son trabajadas por los sectores de la agricultura familiar. Cooperativas de salud, con servicio de prestaciones de servicios médicos, con una participación de 90.000 beneficiarios, y de esos 45.000 son socios titulares. Artesanos, representamos asociaciones de artesanos que mantienen sus raíces en la producción y que representan un acervo cultural para nuestro país. Asociación de pescadores artesanales, principalmente en la zona norte, que sin duda juegan un papel importante en la subsistencia de las caletas y el aporte de esos productos a la canasta familiar. Queremos hacer presente la participación principal de género femenino. Igualmente,
la presencia de los pueblos originarios en nuestras organizaciones. Junto con la organización, participamos de manera importante en los distintos consejos de la sociedad civil, en todos los ministerios en los cuales tenemos relaciones y, por supuesto, en aquellas instituciones que son parte de lo que es el quehacer de las empresas de menor tamaño, Corfo, Cercotec, INDAP en nuestro caso, y básicamente con instituciones académicas como la Universidad de Chile y la Universidad Central. Hemos tenido un aporte por nuestra parte importante y principal en la Ley 20.418 del Estatuto PYME, que sin duda, después de más de 15 años de su promulgación, requieren una reforma que implique y reconozca los cambios producidos en la sociedad. Igualmente, una reforma en los sistemas de representatividad en el Consejo Público-Privado. En esta ley, permítanme decir, señores y señoras diputadas, nuestra confederación jugó un papel histórico y sustantivo en el origen de ella. Hace más de 20 años, siendo parte del Consejo de Microempresas del Banco del Desarrollo, se empezó a gestar la necesidad de crear un estatuto que diera más fuerza al sector de las pequeñas empresas y posibilitara una mejor coordinación con las instituciones del Estado. Ahí jugaron un papel importante muchos dirigentes, algunos están y otros que no están, y me siento orgulloso de haber participado con ellos. También, concepto como empresas de menor tamaño. Esta conceptualización, empresas de menor tamaño, también son creadas al devenir de la historia de nuestra organización. Y nos sentimos privilegiados de que un organismo como la OCDE la use como concepto para definir las empresas a nivel mundial. Sin embargo, la paradoja es que las organizaciones de las empresas de menor tamaño no tienen una participación autónoma en las asambleas internacionales del trabajo, donde sí tienen representación las empresas de mayor tamaño, y se hace necesario que las características, la naturaleza distinta de nuestras organizaciones tengan una representación independiente. La característica principal de nuestras empresas son emprendimientos llevados adelante por familias y trabajadores independientes que involucran el trabajo de ellos mismos, a diferencia de las empresas de mayor tamaño, donde el aporte básico es el capital y su valorización financiera. Con todo esto, nos lleva a concluir, desgraciadamente, en las críticas que se han surgido últimamente, que algunos de los gremios han criticado la composición del Comité Público-Privado. En nuestra opinión, no han aportado las fórmulas políticas públicas concretas de apoyo a nuestro sector. Han participado en todas las reuniones que ha citado el Ministerio de Economía, porque todas ellas han sido empleadas y han tenido plena participación. Por nuestra parte, todo lo que hemos argumentado en nuestra exposición nos hace sentir con el legítimo derecho de estar en el Consejo Consultivo de las empresas de menor tamaño. Desafortunadamente, aún no existe una conciencia política de lo que significan las empresas de menor tamaño y su aporte a la economía nacional y social. Nosotros estamos a lo largo de todo el país. Somos la primera instancia de apresto para los nuevos trabajadores, principalmente en los sectores populares. Esta definición, señor presidente, con esto termino, hace fuerza en todo lo que hemos argumentado en nuestra oposición, porque nos sentimos con el legítimo derecho de estar en el Consejo Consultivo que ha formado recientemente el Ministerio de Economía. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, don Humberto Solar, ¿cierto? Presidente de de la Confederación Nacional Unida de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, Artesanal y Servicios, CONUPIA. Le damos las gracias por su participación, lo mismo a don Roberto González de la CNDC y a don Lautaro Videla de UNAPYME. Gracias por acompañarnos, diputadas, diputados. Diputada Valls, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Bueno, saludar a los invitados y escuché su exposición atentamente. Y bueno, ellos han dado todas las razones, digamos, de que están considerados y que han hecho el aporte a este consejo, pero yo he escuchado o nos han estado contactando de hace varios días, semanas ya, precisamente los que no quedaron. Aquí se han dado argumentos de los que no quedaron, no voy a entrar en disputa, digamos, pero sí yo lo que he podido oír de los que no quedaron, siento que tienen también las mismas condiciones o quizás más en relación al trabajo que han hecho, que ellos han expuesto mucho en las conversaciones que han tenido con el gobierno, con los gobiernos. Ahora hablaron del salario mínimo, en la negociación, de la permisología, en fin, en materias legales en donde, claro, los gremios son considerados y que pudiesen estar considerados entonces los que hoy día no están también, que no están, digamos, en este consejo. Entonces, digo que esto es, digamos, es una condición, una facultad de acuerdo a su grado de organización que se puede tener con los gremios en Chile, digamos. Hoy día ellos hablan de, y no quiero tomarlo en el sentido porque dijeron en las negociaciones del último gobierno, como quieran, en el fondo estamos aportando al gobierno a través de nuestro gremio, pero también hablaron de gobiernos anteriores, así que no es un tema y que lo tratamos también de dilucidar en la sesión anterior. Yo lo dije y lo mantengo. Yo apoyé a la carta que hicieron a la Contraloría, o sea, la apoyé en el sentido de decirlo públicamente. La carta que hicieron o la petición a la Contraloría para que se pronuncie si está cumpliéndose la normativa, particularmente el artículo 4, ¿sí? No, el artículo 5. Pero después de todo eso, que se tiene que dilucidar, porque también aquí se hablaba de que quiénes son más o menos representativos, y el señor ahí de los camiones decía, habría que ver entonces cuántos tienen cada confederación, porque está la Confederación de Camiones, que es la que él representa, pero los que están fuera son la Confederación Nacional de los Transportes de Carga, está fuera Fedetur, está fuera ASECHE, está fuera ACHIGA, es decir, muchas organizaciones que son, y muchas más, que son tremendamente significativas también. Ahora, claro, el cupo hoy día es escaso, y lo dijimos, y yo lo planteé en la reunión anterior al ministro, porque le dije, ¿cuáles son los criterios? Porque los que pusieron la vez anterior eran los que estaban en contra de la conformación actual, en contra no de las personas, entendiendo que en contra por el hecho de haber sido excluidos. Y plantearon que precisamente no se estaba cumpliendo con los criterios que están en el reglamento y que tienen que cumplirse. O sea, aquí los criterios no son arbitrarios, tiene que ser de acuerdo a lo que corresponde, y para eso quizá hay que entrar en eso, pues la representatividad en cuanto a la cantidad de socios que tiene cada una de las organizaciones que integran las confederaciones respectivas. Entonces eso es un tema que lo tiene que ver la Contraloría, y me parece bien que así se define nuestro ordenamiento jurídico. Ellos son un órgano que interpreta precisamente y hace cumplir las leyes, y bien lo ha hecho la Contralora actual. Pero aquí hay un tema, yo a lo menos desde que soy diputada no había visto o sea, y soy por primer periodo, que hubiese ocurrido este reclamo, digamos, de la otra parte, de los excluidos, para decir. Entonces, si eso está ocurriendo y que ha generado, llevamos dos sesiones hablando de esto, y antes también hemos hablado de esto, no en la comisión precisamente, pero ha sido un tema, es decir, hay un problema. Y ese problema, más de los que se sienten excluidos, yo considero que sus razones son atendibles, pero ¿cómo se resuelve? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Aumentar, que lo planteó también el ministro, era una fórmula, y lo dijo el señor acá de los camiones, aumentar la cantidad de integrantes. Ahora, claro, la aumentamos a cuánto, y es un tema que lo tendremos que analizar. Y vamos a hacer algunas propuestas dentro de lo que nos corresponda como legislativo, como poder legislativo, para que, claro, queden dentro de una proporcionalidad, que el gremio, o sea, este consejo tenga una proporcionalidad que sea acorde a la cantidad de organizaciones. No se va a llenar una gran sala, porque ustedes han dicho acá, bien, ellos igual pueden ir, y han señalado que antes no iban gremios, que cuando ustedes no estaban, no tenían opción de ir, y que ahora sí van a ser oídos, que lo dijo el ministro, pero claro, ser oído no es lo mismo que tener un derecho a voto, y sabemos lo que vale un voto. Nosotros, ¿cómo no lo sabemos acá? ¿Cuál es la diferencia con un voto más, un voto menos? En decisiones que pueden ser dentro de su gremio, no es lo legislativo. Pero bueno, en resumen,
Quiero decir que yo mantengo, más allá de oír las posiciones, pero mantengo la crítica y el reclamo de los que no han sido escuchados. De ellos lo escuchamos la vez anterior. Yo tengo bastantes más antecedentes que no es del caso de Aracá, pero creo, y por eso la Contraloría que tiene que definir, que efectivamente no se ha cumplido y no se ha ajustado a la normativa, de acuerdo al reglamento, la conformación de este consejo, y por algo está ocurriendo lo que está ocurriendo. Alguien dijo acá, nosotros no vamos a contratar abogados para que vengan a investigar, digamos, a determinar si está o no está correcto, pero hay otro, explicó un abogado, estuvo la semana anterior, y me pareció muy bien su exposición, fue muy clara respecto precisamente a los aspectos jurídicos. Cuando se siente cualquier ciudadano excluido, va a dónde, a la normativa, a la ley, tiene que exponer para apelar a ella para poder que se le restauren sus derechos, en el sentido si es que han sido vulnerados. Entonces, yo, como digo, mantengo mi crítica a lo que ha sido hoy día de parte del ministro, del ministerio, pero en la persona del ministro, porque creo que sí hay una exclusión que a mí me parece que es importante de un sector que tiene una representatividad que debiese estar acá. Ahora, más allá de eso, y que como digo lo mantengo, ¿cómo se resuelve? Hay que ampliar o que se haga con una elección donde la representatividad vaya con más conversaciones previas, porque además, y con esto cierro, presidente, aquí dice que pueden ser elegidos por 2 años. Sí, 2 años. Y ocurre que durarán 2 años en sus cargos, hasta por 2 periodos consecutivos. Y la semana anterior, con todo el respeto al señor de ASECMA, creo, dijo que había estado 10 o 15 o 12 años. Entonces, claro, porque no hay otro gremio que represente a ese sector, probablemente. Por eso digo, nada personal. Bueno, pero entonces, ¿cómo? ¿Por qué ese sector tiene que estar y no otro? ¿Por qué? Porque tiene un aporte al PIB mayor, porque eso tiene que estar representado y tiene que estar también documentado si es así, si eso es un aval. ¿Por qué no reemplazan por otro gremio? Entonces uno lógicamente da lugar a pensar, bueno, porque tienen un nivel incluso de información y de manejo por parte de esos dirigentes mucho más acabado que a cualquiera otro que le cueste entrar como a competir, digo, porque ellos ya se conocen todo el rodaje, todo el sistema, y en el fondo se produce un círculo que no permite que entren otros, que pueden también hacer aportes más allá del que ha hecho el señor de ASECMA, que lo puede haber hecho muy bien por 12 o 15 años, pero hay que abrir los espacios para que otros también se sientan incorporados, pero por sobre todo, presidente, cumpliendo lo que es hoy día reglamento, y si hay que modificarlo, vamos a estar disponibles, por supuesto, para ello, para que haya una buena relación y no haya este sentimiento hasta ahora o derechamente un hecho de exclusión. Gracias. Gracias, diputada Baize. La verdad que esta comisión ha estado abierta a escuchar a todos, a los que están, a los que fueron y también a los que estarán en el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Esto es algo que es dinámico, ya como lo hemos visto, esperamos que podamos resolver las dudas, las inquietudes. El ministro se llevó algunas tareas para la casa, tenemos a su asesor aquí con nosotros acompañándonos como cada semana, así que él también ha escuchado atentamente la discusión del día de hoy, así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.